Buenas noches, profesor. Mi nombre es Adriana Cortés, del grupo Sexto C, y bueno, vamos a empezar con el método de Fregner. El método de Fregner es una serie de ejercicios destinados a mejorar el control propioceptivo de las extremidades. Estos son todos los ejercicios que se deben de realizar, obviamente de una forma lenta pero rítmica. Se tiene que tomar en cuenta la posición y la respiración. En la teoría de Fregner se dice que la repetición constante de un movimiento es la base de un sentido muscular. El paciente puede aprender el movimiento aunque la vía sensitiva se encuentre afectada. Vamos siguiendo con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre los principios. Los principios se habla sobre la concentración, precisión y la repetición. Estas son importantes que se tienen que tomar en cuenta. También hay unas reglas. Las reglas deben ser, como todo obviamente en un ejercicio o en algo que nosotros vayamos a hacer, tienen que ejecutarse correctamente por el paciente, obviamente para poder tener pues que haya un ejercicio más fácil y que se logre hacer la precisión de lo que debe de ir en el ejercicio. Bueno, los movimientos en la amplitud completa. Los movimientos deben de realizarse al principio de forma rápida y después lentamente. El paciente debe de realizarlos inicialmente con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. También puede tener pausas de reposo entre los ejercicios y obviamente se debe de tomar en cuenta el estado general del paciente. Esas serían una de las reglas, pues para mí más o menos importantes. En los efectos fisiológicos vamos a encontrar dos. El principal es la intercepción de los problemas de la función muscular, que va a liberar partes del cuerpo de las presiones musculares, permitiendo así que haya una adaptación y una acción de los músculos. Las indicaciones, como todo, ¿no? Tiene que haber indicaciones en donde va a haber patologías que afectan la propiocepción, como la ataxia, las secuelas del evento vascular cerebral, esclerosis lateral amiotrófica y la reeducación muscular. En las contraindicaciones va a ser la falta de atención de la práctica del ejercicio y que realice los movimientos. Esto es muy importante, obviamente. Obviamente se van a realizar de forma incorrecta para que se pueda distender la estructura fibrosa y puedan estar acortadas. Las neoplasias y en la afectación visual, ya que el ojo es el que le dará la información corporal. No se deben de realizar, muy importante, el trabajo en ocasiones de debilidad o una sobrecarga muscular. Bueno, normalmente aquí pues se puede decir que son un poquito más específicos, pero en donde se pueden tratar el caso donde podemos aplicar este tipo de métodos. Las alteraciones que se tratan es normalmente en deformaciones torácicas, no traumáticas o raquíticas. La segunda es en los dolores vertebrales, pinzamientos discales y subluxaciones vertebrales. Y en las desigualdades o en las actitudes viscosas de los miembros. Todas estas obviamente son causadas por la rigidez de los músculos paravertebrales. Bases científicas del método, que pues son obviamente los principios, y una de las más importantes es que no es la debilidad de los extensores lo que hay que combatir, sino su rigidez. Como tal, este es el método. Bueno, el método va a estar principalmente enfocado en alargar el raquis para eliminar las curvas, y obviamente vas a utilizar, nosotros en este caso como fisioterapeutas vamos a utilizar músculos que se deben flexibilizar, que serían los espinales posteriores, cervicales,
los fascículos superiores, de los trapecios, los isquiotibiales, pectorales, rotadores internos del brazo y aductores. Y bueno, también existe lo que es la elongación pasiva y una elongación activa. La elongación pasiva va a ser la primera etapa del tratamiento y la elongación activa va a ser el entrenamiento y el acortamiento de los músculos que van a ser capaces de alargar los anteriores. Bueno, como tal, estos son uno de los ejercicios que obviamente van a servir para lo que estamos viendo, que es el método. Como aquí se dice, ejercicio base, porque va a ser muy importante que nosotros como fisioterapeutas tengamos en cuenta este tipo de ejercicio. Aquí tenemos otro que va a ser en decúbito dorsal. Van a ser las piernas alineadas y se tienen que alinear todos los segmentos, obviamente pues del cuerpo, y se van a elevar las piernas hasta la vertical. Este va a ser sentado. Ya más o menos aquí se puede apreciar la forma en la que nosotros tenemos que emplear el tratamiento. Y este va a ser otro que se llama apoyo facial. En las reacciones pasajeras, ¿qué encontramos en las reacciones pasajeras? Estas van a durar 48 horas. Va a haber una mecánica y va a haber una neurovegetativo. En esa van a existir agujetas y calambres, pero de igual manera va a haber una reaparición de dolores antiguos y aparición de dolores desconocidos. Y en el neurovegetativo va a haber frío, hambre, sed, sueño, risa, llanto, temblores, vértigo y tos. Bueno, en las contraindicaciones va a haber contraindicaciones absolutas. Los 3 primeros meses del embarazo van a ser un riesgo de aborto espontáneo. Es que eso es muy importante tenerlo en cuenta para prevenirlo, obviamente, en un embarazo. En cuadros infecciosos e inflamatorios agudos, también muy importante tenerlos en cuenta porque pueden pues llegar a tener una complicación grave. Los síndromes tumorales son muy importantes también tomarlos en cuenta, y a su vez pues mantener las precauciones y no aplicarse. Las enfermedades degenerativas del músculo, y en un estado psicótico serían las contraindicaciones relativas, que sería la falta de motivación. Esto es muy importante que nosotros como fisioterapeutas sepamos pues todo este tipo de procedimientos que nosotros como fisioterapeutas los llevamos a cabo, de que van a ser muy importantes para que nosotros pues sepamos qué es lo que debemos aplicar, obviamente con las contraindicaciones y las indicaciones que se establecen en cada uno de los métodos, pero también saber en qué momento aplicarlos. Hola, buenos días. Soy Estela López, fisioterapeuta de aquí de Talavera de la Reina. Estamos en el Centro CIES de Fisioterapia y hoy tanto mi compañera Irene Fraile como yo os vamos a hablar de un método con el que trabajamos que se llama método Messiers. Llevamos trabajando 9 años aproximadamente con este método, que es una especialidad dentro de la fisioterapia global. Bueno, Estela, muchas gracias por la entrevista. Cuéntanos un poco en qué consiste este método. Pues es un método de reeducación postural, nace en el 1947 gracias a su creadora francesa Françoise Messiers, y ella empezó a hablarnos de un concepto que hasta ahora no se había contemplado, que era el concepto de cadena muscular. Entonces, gracias a ese concepto podemos entender que el cuerpo humano está interconectado, que no entendemos un músculo aislado, sino que uno se une con otro, con otro, forma cadenas y a su vez son varias las cadenas que forman el cuerpo, de manera que todas estas cadenas deberían estar en equilibrio para favorecer una postura alineada, una postura ideal. Cuando esto no es así, como en la mayoría de los casos, entonces se produce una alteración de la postura, y lo que intentamos con el método Messiers es rearmonizar esa postura a través del equilibrio de las cadenas musculares. ¿Cómo desarrollamos este método? Lo hacemos en unas sesiones que duran aproximadamente 45 minutos, 1 hora,
realizamos un examen físico al paciente para poder marcarnos unos objetivos según la postura de cada uno y establecemos unas posturas de estiramiento global dirigidas por el terapeuta, donde el paciente de manera activa tiene que ir consiguiendo progresivamente esa tensión que nosotros le vamos pidiendo, y utilizamos además maniobras de masaje, ejercicios respiratorios, ejercicios de conciencia corporal, porque en todo momento el paciente debe permanecer con la consciencia activa para poder hacer un cambio a nivel cerebral también, poder reprogramar todo el esquema corporal para que poco a poco se vaya interiorizando y vayamos consiguiendo ese cambio en la postura que nos hemos marcado como objetivo. Cuéntanos un poco cuáles son los beneficios para la salud de este método. Bueno, los beneficios pueden ser muy diversos también dependiendo del objetivo que tenga el paciente cuando viene a la consulta. En primer lugar, como vamos a conseguir un cambio en la postura, podemos favorecer un cambio estético. No es lo mismo una persona que tenga una postura desgarbada y como muy baja, digamos, a una postura mucho más alineada, mucho más esbelta. Pero ante todo es un método de fisioterapia, con lo cual nosotras jugamos con la salud. Nuestros pacientes vienen por un objetivo sanitario, terapéutico. Entonces, con todo lo que tiene que ver con una patología a nivel musculoesquelético, a nivel del aparato locomotor, a nivel de rodillas, columna vertebral, cervicalgias, eso cursa muchas veces con un desequilibrio de las cadenas musculares que hacen que el cuerpo no trabaje bien, y si no trabaja bien al final da patología. Para todas esas personas, esas patologías, el método Messier estaría indicado. Pero también me gustaría aclarar que no solo es un método curativo, sino que la prevención es algo que me parece muy interesante que empecemos a contemplar como medio de cuidado de nuestro cuerpo. Con el método Messier lo que hacemos es educar al paciente a conocer su cuerpo. No solo liberamos esas cadenas musculares con las que estamos trabajando, sino que el paciente descubre cómo se mueve, descubre cómo puede favorecer un patrón de movimiento correcto frente a uno erróneo que antes realizaba, y todo eso con el tiempo, porque es un trabajo más a largo plazo, va favoreciendo que evitemos la aparición de las patologías. No solo vamos a tratar cuando ya hay un dolor, sino que podemos hacer mucho con el paciente para evitar que ese dolor se lleve a cabo.